Hola, buen día a todos. Hoy presentaremos nuestro tema llamado los bosques de niebla. Los bosques de niebla, también conocidos como bosques nubosos o bosques montanos, son ecosistemas únicos que se desarrollan en zonas montañosas donde la nubosidad es casi permanente. Se caracterizan por la presencia constante de neblina, llovizna o nubes bajas que envuelven la vegetación, creando un ambiente húmedo, fresco y con poca radiación solar directa durante todo el año. Este tipo de bosque se encuentra generalmente entre los 1000 y 3000 metros sobre el nivel del mar, en regiones tropicales y subtropicales. La constante humedad favorece el crecimiento de una gran diversidad de plantas epífitas, como musgos, helechos, bromelias y orquídeas, que recubren los troncos y ramas de los árboles, formando un paisaje verde y exuberante. Los bosques de niebla son considerados ecosistemas de alta biodiversidad, pues albergan una gran cantidad de especies endémicas, es decir, que no existen en ningún otro lugar del mundo. Además, cumplen un papel ecológico fundamental al regular el ciclo del agua, conservar el suelo, mantener el equilibrio climático local y servir como refugio para numerosas especies de fauna y flora. Sin embargo, estos bosques enfrentan graves amenazas debido a la deforestación, el cambio climático, la expansión agrícola y la tala ilegal. La pérdida de estos ecosistemas implica la reducción de fuentes de agua, la erosión del suelo y la desaparición de especies únicas, lo que afecta tanto al ambiente como a las comunidades humanas que dependen de ellos. Por ello, su conservación y manejo sostenible son esenciales para mantener los servicios ambientales que proporcionan. Ubicación y coordenadas. Latitud. Generalmente entre 23º N y 25º S, en zonas tropicales y subtropicales. Altitud. Entre 1000 y 3000 metros sobre el nivel del mar, dependiendo de la latitud y orientación de las montañas. Ejemplos destacados. América Central. Bosque nuboso de Monteverde, Costa Rica, 18N, 8448 O. Sudamérica. Yungas de Bolivia y Perú, 16S, 65 O. México. Sierra Madre Oriental, 19, 21 N, 97, 99 O. África. Montes del Kilimanjaro y Ruwenzori, 3S, 1 N. Asia. Himalaya Oriental, 27, 29 N. Clima. Tipo. Templado húmedo tropical montano. Características. Alta humedad ambiental, temperaturas moderadas y neblina casi permanente. Evapotranspiración. Reducida por la constante cobertura nubosa, lo que mantiene la humedad del suelo y la vegetación. Temperatura. Promedio anual. Entre 12 grados y 20 grados. Variación diaria. Escasa. Las noches son frescas y los días templados. Factores determinantes. La altitud, la orientación de las laderas y la exposición al viento influyen notablemente en la temperatura local. Precipitación. Promedio anual. Entre 1500 y 3000 milímetros, aunque puede superar los 6000 milímetros en zonas más húmedas. Distribución. Llueve o hay lloviznas casi todo el año. Niebla horizontal. La vegetación atrapa agua directamente de las nubes, lo que puede aumentar la disponibilidad hídrica entre un 10% y 50% adicional. Radiación solar. Intensidad. Baja a moderada, debido a la constante cobertura de nubes. Efectos. La disminución de la radiación directa favorece especies adaptadas a la sombra. Fotosíntesis. La luz difusa permite que la fotosíntesis ocurra incluso bajo el denso dosel del bosque. Agua. Disponibilidad. Muy abundante por la alta humedad y la condensación de la neblina. Función hidrológica. Los suelos y la vegetación actúan como esponjas naturales, almacenando y liberando el agua gradualmente hacia ríos y quebradas. Importancia. Son ecosistemas clave en la regulación hídrica regional, esenciales para el abastecimiento de agua en comunidades cercanas. Suelo. Tipo. Húmedo, profundo y rico en materia orgánica. Textura. Suelta, con alto contenido de humus y hojas en descomposición. pH. Levemente ácido. Fertilidad. Moderada. Los nutrientes se reciclan lentamente debido a la humedad y la baja temperatura. Superficie. Generalmente cubierta por musgos, líquenes y epífitas, que ayudan a retener la humedad y proteger el suelo de la erosión. Importancia ecológica. Los bosques de niebla no solo son refugios de biodiversidad, sino también reguladores naturales del clima y del agua. Contribuyen a capturar dióxido de carbono y producir oxígeno, mantener los caudales de los ríos en épocas secas, evitar la erosión del suelo,
servir de hábitat a especies amenazadas como el quetzal, el tapir, el mono araña y diversas ranas endémicas. Su protección es fundamental para conservar el equilibrio ecológico y la calidad de vida humana en las regiones donde existen. Fauna del bosque de niebla. La fauna del bosque nublado es muy variada y abundante debido al clima húmedo, las temperaturas moderadas y la gran cantidad de alimento disponible. Estos ecosistemas albergan una alta biodiversidad y muchas especies endémicas, es decir, que solo existen en ese tipo de bosque. Entre los animales más característicos se encuentran mamíferos, aves, anfibios, reptiles e insectos adaptados a la humedad constante y a la densa vegetación. Mamíferos. Tapir de montaña, Tapirus pinchaque, es uno de los mamíferos más grandes del bosque nublado, en peligro de extinción. Mono araña y mono aullador. Se alimentan de frutas y hojas en las copas de los árboles. Oso de anteojos, Tremarctos ornatus, también llamado oso andino, habita en los Andes y es un símbolo de los bosques nublados sudamericanos. Puma, puma con color, predador que controla las poblaciones de otros animales. Murciélagos frugívoros, ayudan a dispersar semillas y polinizar plantas. Aves. Quetzal resplandeciente, Pharomachus mosinum, ave de gran colorido, considerada símbolo de libertad en Mesoamérica. Gallito de las rocas, Rupicola peruvianus, destaca por su cresta anaranjada y su comportamiento de cortejo. Tucanes y trogones, con picos grandes adaptados para alimentarse de frutas. Colibríes, numerosas especies, adaptadas para alimentarse del néctar de flores epífitas. Anfibios y reptiles. Ranas de cristal, familia Centrolenidae, tienen la piel translúcida y viven cerca de corrientes de agua. Ranas arlequín, Atelopus sp. Muy coloridas, pero en peligro de extinción por enfermedades y pérdida de hábitat. Lagartijas y serpientes arborícolas. Se camuflan fácilmente entre los troncos y hojas húmedas. Insectos. Mariposas morpo, con alas de color azul brillante. Escarabajos y hormigas cortadoras de hojas. Contribuyen al reciclaje de nutrientes. Abejas y polillas nocturnas. Polinizan flores y ayudan en la reproducción de muchas plantas del bosque. En conjunto, la fauna del bosque nublado cumple un papel fundamental en la polinización, dispersión de semillas y equilibrio ecológico de este ecosistema. Fauna del matorral interandino. El matorral interandino es un ecosistema que se encuentra entre los 1500 y 3000 metros de altitud, en zonas más secas que los bosques nublados. Se caracteriza por una vegetación arbustiva, cactus y pastos, adaptados a la escasez de lluvia y a la alta radiación solar. La fauna de este ambiente ha desarrollado adaptaciones especiales para soportar la sequedad, la amplitud térmica, días calurosos y noches frías, y la escasez de agua. Mamíferos. Zorro andino, Licalopex culpaeus, carnívoro adaptable que se alimenta de pequeños mamíferos y aves. Cuy silvestre, Caviax chudli, pequeño roedor herbívoro que habita en zonas secas. Venado de cola blanca, Odoculeus virginianus, presente en algunas zonas del matorral, se alimenta de arbustos y hojas. Conejo silvestre, cavador y muy común en regiones con vegetación dispersa. Aves. Cóndor andino, Vultur gryphus, una de las aves voladoras más grandes del mundo, símbolo de los Andes. Carpintero andino, Colaptes rupicola, anida en troncos secos y se alimenta de insectos. Turtufilino cardenal, Pyrocephalus rubinus, ave de color rojo intenso. Gorrión andino y jilguero, comunes en áreas abiertas y adaptadas a la altura. Reptiles y anfibios. Lagartijas del género Liolaemus, resisten altas temperaturas y se camuflan entre rocas. Sapos del género Rhinella, viven cerca de quebradas temporales y se reproducen durante la temporada de lluvias. Insectos. Abejas nativas y mariposas pequeñas, polinizan las flores del matorral. Escarabajos y saltamontes, forman parte de la cadena alimenticia y ayudan a descomponer materia orgánica. La fauna del matorral interandino, aunque menos diversa que la del bosque nublado, es muy resistente y adaptada a condiciones extremas, desempeñando un papel vital en la preservación del equilibrio ecológico de las zonas áridas andinas. Primera cadena alimenticia del bosque de niebla. Gusano de seda, Bombyx mori. El gusano de seda es la larva de una mariposa nocturna que se alimenta principalmente de hojas de moreras. Produce un hilo fino, brillante y resistente con el que construye su capullo, el cual se utiliza en la fabricación de seda natural.
En la cadena alimenticia, cumple el papel de productor secundario, ya que transforma la materia vegetal en alimento para otros animales insectívoros. Grillo, familia Grillidae. El grillo es un insecto de cuerpo alargado que produce un sonido característico al frotar sus alas, estridulación, especialmente durante la noche. Habita en zonas cálidas y húmedas, como los bordes de los bosques nublados. Se alimenta de hojas, raíces y pequeños restos orgánicos, siendo un consumidor primario. Además, sirve de alimento para aves, anfibios y pequeños mamíferos. Oso hormiguero, Tamandua mexicana Unirmecopaga tridactila. El oso hormiguero es un mamífero de hocico largo y lengua pegajosa, adaptado para alimentarse de hormigas y termitas, que obtiene de troncos o montículos de tierra. Su lengua puede medir más de 60 centímetros y está recubierta de una sustancia viscosa que le permite atrapar fácilmente a sus presas. No tiene dientes, pero su estómago está preparado para digerir insectos duros. Es un consumidor secundario dentro de la cadena alimenticia. Pájaro del bosque de niebla. El pájaro del bosque de niebla representa a las aves insectívoras y frugívoras que habitan en estos ecosistemas, como el quetzal resplandeciente o los trocones. Estas aves viven en la densa vegetación montañosa, donde la neblina es frecuente. Se alimentan de frutas, insectos y pequeños invertebrados, desempeñando un papel importante como dispersores de semillas y controladores de poblaciones de insectos. Jaguar, pantera onca. El jaguar es el depredador máximo de muchas selvas y bosques tropicales de América. Posee un pelaje amarillo con manchas negras en forma de rosetas y una mandíbula extremadamente fuerte, capaz de romper el caparazón de tortugas o huesos gruesos. Es un cazador solitario sigiloso, que se alimenta de mamíferos medianos, aves y reptiles. En la cadena alimenticia actúa como consumidor terciario o depredador tope, manteniendo el equilibrio del ecosistema al controlar otras poblaciones animales. Segunda cadena alimenticia del matorral interandino, pinos y arbustos. En el matorral interandino, los pinos, arbustos y plantas xerófitas son los productores primarios. Estos vegetales realizan la fotosíntesis, un proceso en el que convierten la luz solar, el agua y el dióxido de carbono en glucosa y oxígeno, que sirven de alimento para los consumidores. Los arbustos poseen raíces profundas y hojas pequeñas o cubiertas de cera para evitar la pérdida de agua, ya que este ecosistema suele ser seco y soleado. Algunas especies comunes son el chílica, el moguel y el quisua, plantas típicas de las zonas interandinas. Por su parte, los pinos son árboles de hoja perenne que también logran sobrevivir en suelos pobres y con climas templados o fríos. Además de producir alimento, ayudan a retener el suelo, evitar la erosión y mantener la humedad ambiental. Función ecológica. Son la base de toda la cadena alimenticia, ya que transforman la energía solar en materia orgánica, la cual será aprovechada por los herbívoros. Grillos y saltamontes. Los grillos y saltamontes son insectos herbívoros que se alimentan directamente de hojas, tallos y semillas de los arbustos o pastos. Su cuerpo está adaptado para saltar grandes distancias, y poseen mandíbulas fuertes que les permiten triturar materiales vegetales duros. Durante el día, suelen permanecer ocultos entre la vegetación, y por la noche se vuelven más activos. Los grillos, en particular, son conocidos por su sonido característico, que emiten al frotar sus alas para atraer pareja o marcar territorio. Función ecológica. Son una fuente importante de alimento para animales insectívoros como los sapos, aves y reptiles. Además, ayudan a controlar el crecimiento de la vegetación y participan en la reciclación de materia orgánica. Sapos. Los sapos son anfibios carnívoros que se alimentan principalmente de insectos, gusanos y en ocasiones, de pequeños invertebrados. Su lengua es larga, pegajosa y retráctil, lo que les permite capturar presas con gran rapidez. En el matorral interandino, los sapos suelen encontrarse cerca de zonas húmedas, charcas o entre las rocas. Durante el día permanecen escondidos para evitar la deshidratación y en la noche salen a cazar. Función ecológica. Controlan las poblaciones de insectos, lo que contribuye al equilibrio del ecosistema. Además, sus ojos y renacuajos sirven de alimento a otros animales acuáticos y terrestres, participando en distintas etapas de la cadena trófica. Serpientes. Las serpientes del matorral interandino son depredadores eficientes que se alimentan de anfibios, pequeños mamíferos, aves y reptiles.
Su cuerpo alargado y flexible les permite desplazarse entre rocas, arbustos y madrigueras con facilidad. Cuentan con sentidos muy desarrollados. Perciben vibraciones del suelo y detectan el calor corporal de sus presas. Algunas especies son venenosas, como las yararas o corales falsas, mientras que otras matan por constricción, como las culebras. Función ecológica. Regulan las poblaciones de anfibios y roedores, evitando el desequilibrio del ecosistema. Además, al morir, sus restos alimentan a los descomponedores, cerrando el ciclo de la materia. Búhos o lechuzas. Los búhos y lechuzas son aves rapaces nocturnas que se alimentan de serpientes, ratones, sapos e insectos grandes. Poseen una vista y audición extraordinarias, capaces de detectar el más mínimo movimiento o sonido en la oscuridad. Sus garras afiladas y su vuelo silencioso los convierten en cazadores sigilosos. Las lechuzas, por ejemplo, pueden oír el ruido de un insecto a varios metros de distancia, mientras que los búhos usan su cabeza giratoria para tener una visión casi completa de su entorno. Función ecológica. Son depredadores tope, es decir, no tienen muchos enemigos naturales. Su presencia mantiene bajo control las poblaciones de roedores, reptiles e insectos, contribuyendo a la estabilidad ecológica del matorral. Hongos, lombrices y bacterias. Los hongos, lombrices y bacterias son los descomponedores del ecosistema. Cumplen una función esencial. Transforman los restos orgánicos, como hojas caídas, excrementos y cadáveres, en materia simple y nutrientes que regresan al suelo. Los hongos descomponen materiales duros como madera y hojas muertas, liberando enzimas digestivas. Las lombrices de tierra airean el suelo y lo enriquecen con humus, facilitando el crecimiento de las plantas. Las bacterias del suelo desintegran los restos microscópicos, completando el ciclo de los nutrientes. Función ecológica. Sin ellos, el suelo perdería su fertilidad, las plantas no podrían crecer y toda la cadena alimenticia se colapsaría. Son los recicladores naturales del planeta. Resumen de la cadena alimenticia del matorral interandino. Pinos y arbustos, grillos y saltamontes, sacos, serpientes, búhos o lechuzas, hongos, lombrices y bacterias. Importancia general del ciclo. Esta cadena alimenticia demuestra cómo toda forma de vida está conectada. Desde los productores que transforman la energía solar, hasta los descomponedores que reciclan los nutrientes, cada organismo cumple un papel fundamental. El matorral interandino, aunque seco y aparentemente poco fértil, mantiene una biodiversidad equilibrada, donde incluso los seres más pequeños tienen un rol crucial para la supervivencia del ecosistema. Tipos de relaciones interespecíficas en los bosques de niebla. Los bosques de niebla son ecosistemas únicos que se desarrollan en zonas montañosas con alta humedad y constante neblina. En estos ambientes, las especies de plantas, animales, hongos y microorganismos conviven e interactúan entre sí, formando redes complejas de relaciones llamadas interespecíficas, es decir, entre individuos de distintas especies. Estas relaciones pueden ser positivas, negativas o neutras, dependiendo de si benefician o perjudican a alguno de los participantes. A continuación, te explico los principales tipos de relaciones interespecíficas que ocurren en los bosques de niebla y ejemplos concretos de cada una. 1. Mutualismo. Ambas especies se benefician. El mutualismo es una relación donde dos especies cooperan y ambas obtienen ventajas. En el bosque de niebla, este tipo de relación es muy común, ya que las condiciones húmedas y sombreadas favorecen la interdependencia entre organismos. Ejemplos: colibríes y flores epífitas. Los colibríes visitan flores de bromelias y orquídeas para alimentarse del néctar. Mientras lo hacen, transportan el polen de una flor a otra, ayudando en la polinización. Así, el colibrí obtiene alimento y la planta se reproduce. Hongos micorrízicos y raíces de árboles. Los hongos micorrízicos se asocian con las raíces de los árboles. Los hongos reciben azúcares que las raíces producen mediante la fotosíntesis, y a cambio, mejoran la absorción de agua y minerales del suelo para el árbol. Esta relación fortalece la salud del bosque y lo hace más resistente a los cambios ambientales. Ranas y plantas bromelías. Algunas ranas pequeñas, como la rana de cristal, depositan sus huevos dentro del agua acumulada en las hojas de bromelías. Las plantas no son dañadas y las ranas obtienen un refugio húmedo y seguro para reproducirse. Importancia ecológica. El mutualismo ayuda a mantener el equilibrio del ecosistema, aumenta la biodiversidad y permite que las especies sobrevivan incluso en ambientes difíciles. 2.
Comensalismo, una especie se beneficia y la otra no es afectada. En el comensalismo, una especie obtiene un beneficio mientras que la otra no gana ni pierde nada significativo. En el bosque de niebla, esto se ve sobre todo entre plantas y pequeños animales que aprovechan la humedad y las estructuras naturales para vivir. Ejemplos: epífitas y árboles. Las epífitas, como orquídeas, bromelias y musgos, crecen sobre los troncos o ramas de los árboles sin alimentarse de ellos. Se benefician al obtener mejor acceso a la luz solar y al agua de la neblina, mientras que el árbol no sufre daño, porque las epífitas no extraen sus nutrientes. Aves que usan troncos huecos. Algunas aves, como los búhos pequeños, hacen sus nidos en huecos de árboles ya viejos o muertos. El árbol no se beneficia ni se perjudica, pero el ave obtiene un refugio y un sitio seguro para criar a sus polluelos. Importancia ecológica. Estas relaciones permiten aprovechar mejor los recursos del ambiente y reducir la competencia entre especies. 3. Depredación. Una especie se alimenta de otra. La depredación es una relación negativa para una de las partes, ya que un organismo, el depredador, caza y se alimenta de otro, la presa. Aún así, esta relación es esencial para el equilibrio del bosque, ya que controla las poblaciones y evita la sobreabundancia de una sola especie. Ejemplos: serpientes y anfibios. En los bosques nublados de América, las serpientes cazan ranas, sapos e insectos. Esto ayuda a mantener estable la población de anfibios y equilibra la cadena trófica. Felinos y pequeños mamíferos. El jaguar y el ocelote, depredadores típicos de zonas húmedas, se alimentan de roedores, monos pequeños y aves. Su presencia indica un ecosistema sano, ya que requieren abundancia de presas, aves rapaces y roedores. Los búhos y halcones cazan ratones, serpientes e incluso otras aves pequeñas, manteniendo la diversidad y el control natural de plagas. Importancia ecológica. La depredación mantiene el equilibrio poblacional y estimula la evolución de adaptaciones defensivas, como camuflaje o veneno. 4. Parasitismo. Una especie se beneficia y la otra se perjudica. El parasitismo ocurre cuando un organismo, llamado parásito, vive a costa de otro, el huésped, del cual obtiene alimento y refugio, causándole daño. En los bosques de niebla, los parásitos son comunes debido a la alta humedad, que favorece la proliferación de insectos y hongos. Ejemplos: garrapatas y mamíferos. Las garrapatas se adhieren a animales como perezosos, tapir o venados, alimentándose de su sangre. Esto debilita al huésped y puede transmitirle enfermedades. Hongos parásitos. Algunos hongos crecen sobre insectos vivos, como las hormigas zombies o Piocordyceps. El hongo invade el cuerpo de la hormiga y la controla hasta matarla, luego libera sus esporas desde el cadáver para infectar a otras. Lianas parásitas. Algunas plantas trepadoras pueden enredarse en los árboles y robarles parte de su luz y espacio, afectando su crecimiento. Importancia ecológica. Aunque puede parecer dañino, el parasitismo también regula las poblaciones y mantiene el equilibrio biológico del ecosistema. 5. Competencia. Ambas especies se perjudican al competir por los mismos recursos. La competencia interespecífica se da cuando dos especies distintas luchan por un mismo recurso, como alimento, espacio o luz solar. En los bosques de niebla, donde la luz y el espacio son limitados, esta relación es muy común. Ejemplos: plantas epífitas y trepadoras. Varias plantas compiten por alcanzar los rayos del sol que atraviesan el dosel del bosque. Algunas crecen sobre otras o desarrollan hojas más grandes para captar mejor la luz. Aves insectívoras. Diferentes especies de aves pueden competir por los mismos insectos o por los mejores sitios de anidación. Hongos y bacterias. En el suelo húmedo, los microorganismos luchan por los nutrientes disponibles, aunque muchos terminan formando nuevas asociaciones para sobrevivir. Importancia ecológica. La competencia impulsa la selección natural y la diversificación de especies, ya que las más adaptadas encuentran formas distintas de aprovechar los recursos. Conclusión. Las relaciones interespecíficas en los bosques de niebla son fundamentales para su equilibrio. Cada interacción, ya sea de cooperación, depredación o competencia, contribuye al ciclo de la vida y los nutrientes en un ecosistema donde la humedad, la sombra y la neblina lo controlan todo. Estos bosques funcionan como una gran red viva, donde el bienestar de una especie depende directamente de otra. Por eso, su conservación es tan importante. Al desaparecer una especie, se altera toda la cadena de relaciones que sostiene el ecosistema. A continuación, las páginas web donde se sacó esta información.
Gracias por su atención, que tengan un buen día.